una situación muy especial en el desarrollo de una. Es el peralte. Ese peralte debe de ser exactamente el mismo en todo el desarrollo de la escalera. Cuando nosotros tenemos una diferencia en esta altura del peralte, garantizado que vamos a tener tropezones en este escalón. Lo van a checar cuando ustedes midan, ¿sí?, los peraltes de su escalera y van a decir, siempre hagan si hay tropezones, chequen, digan, siempre alguien de la familia o todos en la familia o yo en particular de la familia me tropiezo en este escalón. Y luego lo van a medir todos. Les garantizo que ese escalón donde la mayoría se tropieza tiene una diferencia en la altura del peralte. ¿Sí? Y esa diferencia es mayor a 3 milímetros. Cuando la diferencia es menor a 3 milímetros, no hay estos tropezones. Pero cuando es mayor a 3 milímetros, garantizado que hay tropezones. Sobre todo porque la longitud de las piernas del ser humano, ¿sí?, no es exacta. Es decir, la pierna derecha no mide exactamente lo mismo que la pierna izquierda. Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso de recorrer una escalera, nosotros hacemos lo siguiente. Nos paramos en el arranque y nuestra mente asimila. Voy a cambiar de hacer un recorrido de manera horizontal. Voy a hacer el recorrido ahora para cubrir cierta pendiente, ¿sí? Entonces, de un recorrido horizontal me voy a ir a un recorrido vertical. La mente se pone en alerta, ¿sí? Cuando nos ponemos en alerta, estamos a la expectativa de lo que va a suceder en los segundos, ¿sí?, posteriores. Entonces, el primer escalón, estoy en alerta. El segundo escalón, ya cambié de horizontal a vertical, ¿sí? Primera alerta. Tengo que elevar mi pie aproximadamente 17.5 a 18 centímetros para librar ese escalón. Entonces, levanto mi pie, ¿sí?, mi pierna, a esa altura. Apoyo en la primer huella y entonces elevo la otra pierna al siguiente escalón. Entonces, esos segundos que mi mente está en alerta, está captando la información elevo 17,5 y en el segundo otros 17,5 y me da la confianza y en el tercero, ¿sí?, en automático mi pierna eleva los 17,5. Al cuarto escalón, yo ya relajo mi sentido de alerta y continúo mi recorrido. Ya memoricé que tengo que elevar 17,5, 17,5, 17,5 hasta que visualmente me encuentro con un descanso. Visualmente veo el descanso y entonces mi constitución apoya las dos plantas del pie. Generalmente hacemos el recorrido de la siguiente manera. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Hasta llegar al escalón, apoyo las dos plantas del pie, doy un paso y continúo mi recorrido. O doy 2 o 3 pasos si el cambio de dirección es en U, doy 2 o 3 pasos en eso que se debe de llamar descanso y que debe de cubrir la característica de descanso. ¿Cuál es la característica? Apoyo mis dos plantas del pie y mínimo tengo que dar un paso, ¿sí?, ideal, que es entre 60 y 64 centímetros, ¿sí? Si yo doy medios pasos, ya estoy forzando, ¿sí?, y estoy poniendo otra vez en alerta a mi mente, ¿sí? Esto no es normal. ¿Por qué? Porque yo no camino así, ¿sí? Entonces, un paso corto o un paso alargado ya me da un sentido nuevamente de alerta. Entonces, para que mi escalera sea cómoda, yo debo de, cuando menos, 15 peraltes, un descanso, apoyo mis dos plantas del pie, doy un paso y continúo mi recorrido, o ese respiro y continúo mi recorrido. Cuando esto no sucede así, entonces
estoy en alerta todo el tiempo, me fatigo, ¿sí? Me cansa. Y luego, si ya tenemos más edad o alguna dificultad, ¿sí? En física, entonces yo debo de apoyarme, aparte de hacer mi recorrido, ¿sí? En una posición vertical, con un eje, ¿sí? Debo de apoyarme en un pasamanos. La distancia que hay de donde yo me tomo del pasamanos a mi eje para hacer ese recorrido es de aproximadamente entre 40 y 50 centímetros. Por eso es que mi línea interna es la que es básica para hacer el cálculo de una escalera. En mi línea interna está mi barandal o mi pasamanos. Una persona que se apoye de este pasamanos se toma del pasamanos, abraza con la palma de su mano el pasamanos y se va apoyando para ir subiendo peralte por peralte, apoyándose huella tras huella, ¿sí? Si esto no se cumple, mi escalera no es cómoda. Tenemos un rango de holgura, ¿sí? Para compensar esa diferencia entre peraltes. Solo puede ser de máximo 3 milímetros y solamente en 1 o en máximo 3 escalones. Y no son cualquier escalón, es el escalón donde mi mente está en alerta. Si yo voy a subir, son los primeros 3 escalones. Si yo voy a bajar, son mis primeros 3 escalones, tanto en el arranque como en el desembarque. Bien importante, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una compensación por altura en peralte de máximo 3 milímetros. ¿En dónde? En 3 escalones. Puede ser el primero y el último, los 2 primeros y el último, o los 3 primeros o los 3 últimos. Pero no más. Si yo tengo más de 3 peraltes compensados y estos rebasan los 3 milímetros, mi escalera está mal diseñada. Provoca accidentes, el famoso tropezón, ¿sí? Y es peligrosa. No es una escalera cómoda. Entonces, se fijan cómo vamos sumando y sumando y sumando requisitos. Entonces, el cálculo de una escalera o el buen diseño de una escalera, pues radica en todos estos elementos, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿sí? Cómo es, ¿sí? El sentido de cómo trabaja la mente y cómo trabajamos nosotros para programarnos para el recorrido en una escalera. Es eso, una programación. Mido la situación, los primeros 3 peraltes, ¿sí? Programo, asumo, ¿sí? Y vuelvo a estar en alerta cuando ya voy a finalizar ese recorrido y voy a continuar con un recorrido horizontal. Entonces, las escaleras, ¿sí? Van a tener un diseño por altura, por número de cambios de dirección, ¿sí? Y por recorrido. En una escalera con tramos de trazo curvo, ¿sí? Se llaman también compensadas por diseño, ¿sí? La huella mínima es de 25 centímetros, medida a 40 centímetros del barandal del lado interno, ¿sí? La escalera, con un peralte de escalones de un máximo de 18 centímetros y una anchura mínima de 90 centímetros. Entonces, en toda escalera, independientemente de si es recta, si es curva o si es mixta, debemos ubicar la línea interna. La línea interna es donde hacemos el desarrollo, el recorrido menor. Entonces, esta es mi línea interna, ¿sí? Esta es mi línea externa. Y esto es muy importante. Debo de cubrir siempre la huella de mi cálculo, ¿sí? A una distancia de entre 40 y 50 centímetros a partir de mi línea interna. 40 a 50 centímetros a partir de mi línea interna. Quiere decir que en el escalón 1, aquí voy a
apoyar el pie. En el escalón 2 voy a apoyarlo aquí, en el escalón 3 aquí, 4, 5, 6. Y en teoría mi brazo a 40 centímetros de distancia, 50, debe estar apoyado aquí en un pasamanos, ¿sí? Mi eje, ¿sí?, de simetría para hacer el recorrido de manera vertical y mi apoyo, ¿sí?, en un pasamanos debe de ser el mismo en todo el recorrido de la escalera. Se le llama línea huella a ese eje de mi recorrido en la escalera y generalmente está por la línea interna de la escalera, entre 40 y 50 centímetros del paño interior, ¿sí?, del ancho de la escalera. Entonces, por ejemplo, en esta, mi línea interna está aquí, a 40, 50 centímetros, yo siempre voy a conservar, ojo, la huella que me está marcando, ¿sí?, mi relación peralte-huella, ¿sí? Aquí podré tener menos y aquí podré tener más, ¿sí?, ancho de huella, pero mi recorrido estándar es a 40 centímetros del paño interior, que es donde yo siempre debo de conservar la huella ideal o la huella calculada en mi relación peralte-huella. ¿Sí? Esto es bien, bien importante. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Muy bien, entonces, por la pendiente que tienen las escaleras o que podemos trabajar en una escalera, ¿sí?, se van a dividir en escalinatas que va en un ángulo de pendiente entre los 8 grados y los 17 grados, de 8 hacia abajo ya son rampas, ¿sí? De los 17 a los 30 grados, 35 grados, estamos hablando de una escalera de tránsito, y de los 45 grados adelante son escaleras de servicio hasta llegar a los 90 grados perpendiculares al plano horizontal, donde son escaleras marinas. ¿Sí? Y tenemos algunas tablas que nos van a dar esta relación peralte-huella, ¿sí?, ya establecidas, pero también las podemos calcular, ¿sí? Entre el 12%, que es los 5 o 6 grados, ¿sí?, son rampas peatonales. Entre el 22% y los 10 a los 15 grados tenemos rampas vehiculares. Entre los 15 y los 20 grados tenemos lo que son escalinatas, ¿sí?, que son esta relación peralte-huella, donde el peralte es mucho menor a los 17,5 y la huella es mucho mayor a los 30 centímetros, donde damos un paso y medio, ¿sí?, o un paso alargado, ¿sí?, y que son generalmente este tipo de circulaciones como de descanso, de paseo, y los encontramos muy frecuentemente en parques que tienen determinadas pendientes. En la universidad tenemos escalinatas, ¿sí? Y la que ustedes deben de conocer o van a conocer, porque no hemos tenido oportunidad de estar mucho tiempo en la universidad, ¿sí?, es el cruce que hay del edificio y a donde está la dirección de ingeniería, ¿sí? Hay una escalinata, ¿sí? Cruzan la calle y hay una escalinata o una escalera que nos lleva al pasillo donde está el acceso a la dirección. Esa es una escalinata, ¿por qué? Porque el peralte, ¿sí?, es de 17, 18, entre 17 y 18 centímetros, pero la huella es mayor a 30 centímetros. Y si la huella es mayor a 30 centímetros, yo ya puedo dar un paso corto o un paso largo
entre peralte y peralte, ¿sí? Y entonces se convierte en escalinata. Cuando cubrimos la relación peralte-huella entre el paso estándar, es escalera de tránsito, ¿sí? Y cuando ya rebasamos, que ya no es un peralte cómodo o que ya no es una huella cómoda, estamos hablando de escaleras de servicio, sobre todo en peraltes muy, por arriba del ideal. ¿Sí? Entonces, este tipo de inclinaciones nos van a dar la clasificación del tipo de escalera. Puede ser una rampa peatonal, una rampa vehicular, una escalinata, una escalera de tránsito, una escalera de servicio. Y tenemos aquí, ¿sí?, una tabla con esas relaciones peralte-huella entre 61 y 63 centímetros. Llamamos rampa de 0 a 11 grados, escalinatas de 26 grados, escaleras de tránsito de 26 grados a 42 grados, de escaleras de servicio, ¿sí?, de 42 grados a 75 grados, y marinas o totalmente perpendiculares de 75 grados a 90 grados. Y de este lado tenemos, ¿sí?, esa relación peralte-huella. ¿Sí? Para 26 grados en rampa, tenemos 15 de peralte, 31 de huella. Para 29 de ángulo de rampa, tenemos 16 de peralte, 30 de huella. Para 31 grados, tenemos 17 de peralte, 29 de huella. Y entonces podemos ir jugando, ¿sí? Y nosotros deberíamos tener todas nuestras escaleras en este rango, nuestras viviendas en este rango. ¿Cuál sería el ideal? ¿Sí? Que la mayoría tiene por cuestiones de espacio. ¿Sí? Entonces, van a hacer este cálculo, ¿sí? 2 peraltes más una huella, y me van a decir si su escalera es cómoda, van a medir los peraltes y me van a decir si todos los peraltes y las huellas son iguales, si cumple con la norma en cuanto a peralte, huella y descansos, barandales y pasamanos. Muy bien, entonces vamos a trabajar el cálculo de una escalera. Vamos, les voy a dar una altura a librar, les voy a decir cómo quiero esa escalera y ustedes van a hacer ese cálculo. Algo que también debemos tomar muy en cuenta es, en los descansos, esto en proyección horizontal no se debe dar. Yo sé que van a decirme la siguiente, mi escalera está así, el 90% de las escaleras tienen este error, ¿sí? Por cuestiones de espacio y de ignorancia o de no querer acatar la norma, ¿sí? Pero básicamente por cuestiones de espacio, ¿sí? Tenemos espacios muy reducidos para librar estas alturas y entonces hacemos muchos trucos, ¿sí? Que no quiere decir que por esa razón estén bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo necesito un pasamanos que sea el recorrido continuo, ¿sí?, y libre, sin cambios abruptos en la dirección o en el recorrido de este pasamanos. Es un apoyo, ¿sí? Entonces, cuando yo en proyección horizontal tengo dos peraltes, dos cambios de altura, en el mismo punto en proyección horizontal, me provoca que el pasamanos tenga un cambio abrupto. Yo vengo con una dirección y una inclinación constante, llego a este punto donde tengo este peralte y este peralte están sobre el mismo punto en proyección horizontal, y entonces o termino ahí el pasamanos y luego empiezo en el otro arranque, ¿sí? O lo que hago es que le pongo un tubo totalmente perpendicular, ¿sí?, y luego continúo mi recorrido.
Esto está mal. Los barandales deben de ser continuos aún en el descanso, ¿sí? Y no debo de tener cambios abruptos, es decir, yo vengo apoyada y de repente ya no hay pasamanos, me tengo que soltar y a ver cómo le hago para recorrer ese cambio de dirección, ¿sí? O bien, vengo recorriendo mi pasamanos, ¿sí? Y de repente me encuentro con que me tengo que apoyar de manera vertical, o sea, tengo que dar el jalón en el apoyo para poder continuar con ese recorrido. Y lo que hacemos es que nos soltamos, ¿sí? Insisto, ustedes ni siquiera se habían dado cuenta porque no utilizan el pasamanos. ¿Por qué? Porque son personas sanas y jóvenes. Pero chequen, por favor, el recorrido de un adulto mayor, ¿sí? Con problemas de cadera, de columna o que ya tienen de rodilla, ¿sí? Y van a ver cómo obligatoriamente buscan ese pasamanos porque es un apoyo adicional. ¿Qué es lo correctamente bien trabajado? Bueno, que exista un recorrido continuo, constante, ¿sí? Aún en el descanso. Y esto se logra de esta manera. Nunca vamos a tener dos peraltes sobre el mismo punto en proyección horizontal, ¿sí? Es decir, mi descanso llega hasta aquí. El nivel, el mismo nivel, ¿sí? Llega hasta aquí, ¿sí? Y esta distancia, para no coincidir en un solo punto, puede ser entre 5 y la huella total. Es decir, lo mínimo es 5 centímetros, 5 centímetros aquí, ¿sí? En proyección horizontal para meter el otro peralte. O lo cómodamente y lo correcto sería una huella, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una huella, forma parte del descanso, y esto me provoca que en el barandal, ¿sí? Pueda hacer un recorrido continuo, sin interrupciones. O sea, llego al descanso y continúo mi pasamanos. ¿De acuerdo? Bien importante también. Entonces, como se supone que nosotros vamos a trabajar siempre escaleras cómodas y que cumplan con todas las especificaciones de reglamento, pues vamos a diseñar una escalera, ¿sí? Que cumpla con estas expectativas. Muy bien, entonces vamos a empezar un cálculo, ¿sí? Todos calculadora en mano, por favor. Y vamos a hacer este ejercicio. Ok. Una altura a salvar de 2.70. Y vamos a seguir los siguientes pasos. Mi altura de nivel de piso terminado a nivel de piso terminado, esta es de 2.70. Ok. Debo diseñar una escalera en cuyo recorrido tenga mismos peraltes, mismas huellas, cumpla con las especificaciones de ancho, de línea interna, de línea huella, de barandal, etc. Todo lo que hemos visto. Entonces vamos a ver cómo trabajar. Lo primero es, ¿cuántos peraltes va a tener esta escalera? Vamos a hacer una simple, ¿sí? Una escalera recta. Ok. Nos basamos por el ideal, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es el ideal? El ideal es 17.5 centímetros en peraltes. Entonces, mi altura entre el peralte ideal. El resultado es 45.43 peraltes. ¿Puedo yo tener .43 de peralte, Fernanda Gutiérrez? Ok, Fernanda Gutiérrez no está. Valeria, ¿puedo tener .43 de peralte? No. ¿No? ¿Sí? Entonces, o tengo 15 o tengo 16. No puedo tener la mitad de un peralte. Entonces, voy a redondear, ¿sí? El redondeo va a criterio de quien está calculando, pero en términos generales, de .5 hacia arriba lo subimos al siguiente
valor, o de punto 6 lo subimos al siguiente valor y de punto 5 lo bajamos al valor anterior, ¿sí? Entonces, yo decido, si tengo 15.43 de peralte, bueno, lo bajo y entonces me voy con 15 peraltes. Y vuelvo a hacer mi cálculo porque ahora, ¿sí? Ya tengo peraltes, pero tengo que cubrir una altura. Entonces, si el peralte ahora es si tengo 15 peraltes, entonces mi altura 270 entre 15 peraltes, ¿sí? Me da un peralte, ¿sí? El peralte 2.70, que es la altura a librar entre 15 peraltes, me da un peralte, esto está hecho en dos formas, ¿sí? Me da un peralte de 18 centímetros. Este peralte es cómodo, está en el 18, ya es pesado. Voy a ver si puedo encontrar un peralte que sea un poquito más cómodo. Entonces me voy con el otro, 16. 2.70 entre 16 peraltes me da una huella de 16.8, ¿sí? Como todo está en metros, entonces .16875. ¿Cuál de estas dos huellas es la más cómoda? ¿La de 18 o la de 16.8? ¿Sí? Toman la decisión. Bueno, en este caso voy a hacer las dos. Si me voy con 18, ¿sí? Pues mi peralte dio exacto en centímetros, pero aquí no. Aquí me dio 16 centímetros, ¿sí? Con punto 875 de milímetro. ¿Cómo le hago en obra para medir menos del milímetro? No se puede. Es imposible. Entonces nosotros debemos hacer ese redondeo, ¿sí? Al milímetro en cuanto al cálculo de nuestra escalera. Entonces, o es 16.8. Sí. ¿Alguien quería mencionar algo? No, creo que alguien dejó su micrófono prendido. Ok. Sí, se lo puse. Un segundo. Ok, continúo con ustedes. Bueno, entonces, en obra yo puedo medir al milímetro. Entonces, yo no puedo medir, ¿sí? 75 restantes no los puedo medir. Entonces, yo debo de hacer el redondeo al milímetro, porque en obra, así es como lo tengo que medir. En obra debemos tener mucho cuidado. Calcular, ¿sí? En gabinete la escalera y verificarla en trazo antes de que hagan los colados, la rampa, el armado. Hay que trazar la escalera en la obra. Supervisar que esté bien trazada al milímetro. Y una vez que se realice, que esté bien trabajada, colocación de pisos, inclinación de este ángulo de la rampa, ¿sí? De principio a fin, al milímetro, para que realmente sea una escalera cómoda y segura. Si esto no lo hacemos así, algo se nos va a atorar en el camino y tenemos las aberraciones que seguramente vamos a encontrar en las escaleras que analices, ¿sí? Que es muy común. Ok, entonces voy a hacer las dos referencias, ¿sí? Uno con 18 peraltes, perdón, con 15 peraltes y otro con 16 peraltes. Con 15 peraltes me da una huella exacta a 18 centímetros, ¿sí? Entonces la compensación quedaría 15 peraltes por punto 18 de centímetros, por 18 centímetros por cada peralte, me da una altura de 2.70. Quiere decir que ya libré la altura. Al milímetro. Quedó exacta. Todos quisiéramos calcular escaleras de esta naturaleza, pero la gran mayoría de las veces no sucede así. Entonces, mi cálculo ahora con 16 peraltes. 16 peraltes
.70 entre 16 me da una peralte de .16875. Debo de cerrar al milímetro. Entonces, el redondeo quedaría de 16 centímetros con 9 milímetros. Esto sí lo puedo medir en la hoja. Entonces, vuelvo a hacer mi operación. 17 peraltes por un peralete de 16,9 me da una largura de 2,704. Quiere decir que tengo 4 milímetros, ¿sí?, que debo de quitarle a mi escalera para poder llegar del nivel del piso terminado al nivel del piso terminado, porque si no significaría un tropezo, ¿sí? Dice la norma que máximo puedo compensar 3 milímetros en 3 escalones, ¿sí? Entonces aquí, ¿sí? 3 milímetros, ¿sí? Por escalón. Entonces, ¿cómo tengo que hacer mi compensación? Bueno, tengo 16 peraltes. Solo lo puedo hacer en 3 peraltes y por cada peralte un máximo, ¿sí?, de 13 milímetros. Entonces, yo tendría 14 peraltes de 16,9 milímetros, de 16,9 centímetros, y 2 peraltes, ¿sí?, de 16,7, y la suma me dará 2,17. Es decir, si en este caso tengo que quitar 4 milímetros, ¿sí?, por cada peralte, no puede ser más de 3, entonces lo compenso con 2 peraltes de 16,7. La suma de esto me dará 16 peraltes, ¿sí?, y me dará esta altura de 60, que es lo que yo necesito cumplir. Una vez que tengo calculado ya los peraltes compensados, ¿sí?, voy a calcular la relación peralte-huella, mi huella, y luego voy a ver si requiero o no requiero descanso. La huella cómoda, ¿sí?, tiene que cubrir la relación peraltes más una huella igual de 66 centímetros. Entonces ya tengo mi peralte, ¿sí?, es de 16,9. La compensación, ¿sí?, es con 2 peraltes, pero la mayoría de peraltes tienen esta medida, entonces con esta medida hago la relación. 2 por punto 16,9 más una huella tiene que estar dentro de este rango. Si yo sé que mi huella ideal es de 30 centímetros, pues yo lo está de 30 centímetros y veo si entra ahí en el rango. Si mi escalera, el espacio que tengo, ¿sí?, este espacio en horizontal para cubrirla, no es suficiente para tener una huella de 30, entonces empiezo a jugar con la nariz de mi esperar. Entonces, a la mejor aquí, si tengo los 30 centímetros, pero la proyección horizontal me está marcando 25 centímetros, que es lo que me marca el reglamento. Entonces, esta altura de 5 me puede proporcionar a mí la comodidad de una huella, ¿sí?, que está en el rango. Entonces, hago la relación 2 por punto 16,30 más punto 30, si está en ese rango, entonces ya estoy, ¿sí?, cubriendo la huella cómoda de la relación de huella. Si no, pues la calculo y, ¿sí?, llego a un estándar o tomo la decisión. Entonces, para este peralte, ¿sí?, yo tengo una huella de 33 y me da, ¿sí?, un paso
entre los 60 y 65 centímetros. Entonces, por favor, si quieren hacer esta relación, 2 por 0.169 más 0.30, ¿qué paso me da? 63. 63. ¿Estoy en rango? Sí. ¿Puedo dejarla de 30, que es la ideal? Sí. Entonces la dejamos de 30. Si por cuestiones de espacio no puedo conservar 30, entonces hago el cálculo, ¿sí? Y si es menos de 25, entonces me valgo de la nariz, ¿sí? Para poder cubrir la huella y tener los espacios, poder cubrir el espacio reducido, ¿sí? De longitud de escalera en proyección horizontal. Siguiente, el descanso. Dice la norma que por cada 15 peraltes yo necesito cuando menos un descanso. Si yo tengo 15 peraltes, ¿necesito descanso? No. Entonces, si yo me voy con esta, no necesito descanso, ¿sí? Pero si me voy con esta de 16, pues 16 sobrepasa 15, entonces necesito un descanso. ¿Dónde proponer ese descanso? Bueno, generalmente, ¿sí? Lo podemos proponer donde quieran, ¿sí? Pero si lo queremos hacer cómodo, pues lo vamos a proponer, ¿sí? Como a la mitad del número de peraltes. Entonces yo tendré 8 peraltes, ¿sí? Mi descanso y mis 8 peraltes. Entonces, en el peralte número 8 habrá un descanso, ¿sí? Entonces, peralte 1, peralte 2, peralte 3, peralte 4, peralte 5, 6, 7 y el 8 es un descanso. Cuando yo me voy al 9, ¿sí? Ya tengo un descanso, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Y 16. En el 16, ¿sí? En el peralte 16, cuando yo llego aquí, ya estoy a nivel de piso terminado. Ojo, díganme cuántos peraltes y cuántas huellas entonces voy a tener. El descanso se considera huella, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a apoyar el 100% de mi pie, pero esta huella, ¿sí? Es del ancho de la escalera como, ¿sí? Propuesta para poder hacer este respiro. Entonces, se considera también, cuando hacemos el conteo, se considera como huella. Por favor, León, ¿cuántos peraltes y cuántas huellas tiene esta escalera con este cálculo de 16 peraltes? Pues peraltes tiene 16 ¿Correcto? y de huellas me parece que son 15. 15 huellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy aquí en nivel de piso terminado, esta ya es mi nivel de desembarque. Aquí no hay huella, ¿sí? Y aquí en mi nivel de arranque no hay huella, ¿sí? Entonces, tengo 16 peraltes, 15 huellas. Ojo, porque cuando ustedes hacen este cálculo y les pido la lámina, siempre se me equivocan y me ponen 16 peraltes y 16 huellas, y entonces no están cubriendo esta altura, tienen un peralte de más, ¿sí? Más bien me ponen 16 huellas, 17 peraltes. Muy bien. Lo que vamos a hacer es